The night you were out at Margaret's, had you drank or smoked anything? Done any that night? No, but I was actually sober that night. En una pequeña y tranquila comunidad de Wadsworth, Ohio, el asesinato de Margaret Douglas, una venerable anciana de 98 años, sacudió los cimientos de lo que muchos consideraban un refugio seguro y pacífico. Margaret, nacida el 15 de septiembre de 1919 en Akron, Ohio, vivió la mayor parte de su vida como una figura querida y respetada en su comunidad, descrita por muchos como generosa e independiente. Margaret había tejido una red de relaciones estrechas y cariñosas a lo largo de los años, especialmente después de la muerte de su esposo, Donald Douglas, con quien no tuvo hijos. El descubrimiento del cuerpo de Margaret en un escondite de su propia casa no solo fue un golpe devastador para aquellos que la conocían, sino también presentó un enigma alarmante para las autoridades locales. La policía inicialmente no encontró indicios de juego sucio. Sin embargo, la evidencia de un crimen brutalmente violento pronto se hizo evidente. El caso tomó un giro oscuro y complicado cuando Gavin Ramsey, un joven de 17 años conocido en la comunidad por su historial de delitos menores, fue detenido y llevado a interrogatorio. You're 17, right? Yeah. Okay. No, we snuck out. Well, I snuck out. He's 18. So we were just walking around. Gavin, al principio, parecía ser solo otro adolescente problemático, pero la profundidad de sus problemas reveló durante el curso de la investigación descripciones de fantasías morbosas y un comportamiento que rasgaba el tejido de la psicopatía. Comenzaron a formar una imagen inquietante. Los detectives se enfrentaban a las posibilidades de que este joven pudiera estar involucrado en algo mucho más siniestro que los pequeños crímenes por los que había sido conocido anteriormente. Los eventos que condujeron al descubrimiento del cuerpo de Margaret fueron reconstruidos meticulosamente por la policía a partir de los informes de los vecinos y las grabaciones de llamadas. Un amigo cercano de la familia había ido a visitarla, solo para encontrar su residencia en un silencio inquietante, sin signos de Margaret por ningún lado. Esta visita desencadenó la alerta inicial que llevó a la policía a registrar la casa, donde finalmente encontraron a Margaret en un lugar oculto, lanzando una investigación completa sobre su muerte. Mientras tanto, la comunidad de Wadsworth luchaba por reconciliar la imagen de la tranquila ciudad suburbana con la escena de un crimen tan horrendo. El impacto de este evento resonó profundamente, afectando no solo a aquellos que conocían a Margaret personalmente, sino también a la percepción de seguridad en toda la ciudad. Las preguntas sobre cómo una figura tan endémica y amada como Margaret podría ser el objetivo de tal violencia eran frecuentes y cargadas de emociones en las discusiones dentro de la comunidad. Al avanzar la narrativa, la investigación se sumerge en los detalles más oscuros de los posibles motivos y el perfil psicológico del sospechoso, revelando una trama que es tan perturbadora como trágica. A medida que la investigación se profundizaba, los detalles emergentes comenzaban a esbozar un cuadro cada vez más alarmante. Gavin Ramsey, el adolescente detenido, comenzó a ser visto bajo una nueva luz, una mucho más siniestra de lo que sus previas travesuras juveniles sugerirían. El interrogatorio reveló una faceta de Gavin que nadaba en aguas profundamente turbias de la psicología criminal. Un perfil psicológico empezó a tomar forma, delineando a un individuo que no solo mostraba una frialdad emocional y una falta de empatía típicas de comportamientos psicopáticos, sino que también exhibía una inclinación hacia el sadismo. Oh my God. And the suspect is a young white male with a nice complexion and blue eyes. Is that you? No, it's not me.
Durante el interrogatorio, se hizo evidente que Gavin había utilizado estrategias para distanciarse emocionalmente de sus actos. Sus respuestas, aunque inicialmente parecían desvinculadas, gradualmente revelaron un patrón de desapego y una calculada manipulación de los hechos. La investigación también trajo a la luz encuentros previos de Gavin que, aunque menores en naturaleza, reflejaban una progresión hacia comportamientos cada vez más riesgosos y destructivos. Mientras tanto, las discusiones en la comunidad, especialmente entre aquellos que conocían a Gavin, oscilaban entre la incredulidad y la aceptación, reacia de que algo fundamental había estado mal desde hacía tiempo. A través de la recolección de evidencias, los investigadores encontraron que Gavin había estado implicado en actividades en línea que amplificaban su inclinación hacia la violencia. Estos descubrimientos digitales proporcionaron un vínculo crucial que no solo apoyaba el perfil psicológico construido por los especialistas, sino también ayudaba a cimentar la cadena de evidencia en su contra. El horror de los hallazgos contrastaba con la imagen pública de un adolescente, polémico, pero inofensivo, revelando la profundidad de su descentralización moral y su posible preparación para crímenes aún más graves. Cada nueva revelación lleva a preguntas más profundas sobre la naturaleza del mal y la capacidad de prevenir actos futuros similares. En la fase final de la investigación, las autoridades lograron descifrar completamente la secuencia de eventos que condujeron al trágico desenlace de Margaret Douglas. A medida que la evidencia se acumulaba, se hizo claro que Gavin Ramsey no solo había premeditado el acto, sino que también había ejecutado otros preparativos que apuntaban a una escalada en su comportamiento criminal. La revelación más perturbadora llegó cuando los investigadores descubrieron videos y otros materiales digitales en dispositivos que Gavin había usado. Estos contenidos mostraban no solo la premeditación del crimen, sino también el deseo morboso de registrar sus actos. Los videos, aunque no mostraban directamente su rostro, incluían suficientes pruebas, como su voz y características particulares de su vestimenta y entorno, que lo vinculaban directamente con la escena del crimen. La brutalidad del asesinato de Margaret fue un golpe devastador para la comunidad, pero también fue un catalizador para el examen más profundo de cómo las señales de advertencia en el comportamiento de un individuo pueden ser a menudo ignoradas o mal interpretadas. La conversación en la comunidad y entre las familias afectadas giró hacia la perversión y la importancia de la intervención temprana cuando se detectan tendencias perturbadoras en jóvenes en riesgo. Las autoridades, utilizando el ADN recogido en la escena del crimen y comparándolo con el encontrado en los guantes de Gavin, cerraron el caso con pruebas concluyentes de su culpabilidad. Este proceso no solo subrayó la precisión de las técnicas forenses modernas, sino que también destacó la cooperación entre diferentes cuerpos policiales y expertos en la materia para resolver crímenes complejos y perturbadores. De esta manera, la historia de Gavin Ramsey y Margaret Douglas se convirtió en un caso de estudio sobre la psicopatía juvenil, el impacto de la tecnología en la facilitación y registro de crímenes y la eterna lucha entre la seguridad comunitaria y las libertades individuales. Mientras la comunidad de Wadsworth comenzaba el largo proceso de curación, el caso servía como un recordatorio sombrío y permanente de la necesidad de vigilancia y comprensión de la psicología humana en sus formas más oscuras. La tragedia de Margaret Douglas, por lo tanto, no se recordará solo por el horror que provocó, sino también por las importantes lecciones sobre cómo la sociedad puede y debe responder a las señales de advertencia antes que desemboquen en actos de violencia inimaginable. Esta historia, trágicamente real, continuará resonando como un llamado a la acción para todos aquellos comprometidos con la seguridad y el bienestar de sus comunidades. Gracias por acompañarnos en este perturbador viaje. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like si te ha impactado este relato. Tu opinión es valiosa, así que comenta abajo y comparte este video. Estate atento para nuestro próximo contenido que promete ser aún más revelador.